Efectivamente, usted hacía mención a una de las últimas reformas que ha tenido el Código de la Democracia en el Ecuador, que es una reforma que si bien está aprobada por la Asamblea, claro, aún no ha sido, la reforma aún no ha sido sancionada o objetada por el presidente de la República, está en ese proceso y entendería que en los próximos días, pues el presidente de la República se pronunciará y si no la objeta, pues lógicamente se publicará en el registro oficial. Ahora, previo un poco a analizar este método, es importante que el Ecuador conozca que desde 1979 hasta la fecha, esta es la reforma electoral número 14. eh, y todas las reformas electorales, incluida esta, siempre han sido encaminadas o a reformar el método de adjudicación de escaños o a reformar la forma de elección de la lista, listas cerradas o listas abiertas. Entonces, siempre las reformas electorales en el Ecuador han estado encaminadas a eso. No se han topado otros aspectos que son muy importantes, como la propia vivencia, hablemos de las propias organizaciones políticas. Entonces, nuevamente esta reforma que se plantea por esta asamblea vuelve a topar el método de adjudicación de escaños. Ahora, claro, mire, un poco para que la ciudadanía pueda entender, en el 2020 se cambió del método de Hunt al método de Webster, que no son otras cosas que fórmulas matemáticas, pero justamente esa reforma fue encaminada para que partidos o movimientos políticos que no tengan digamos, una votación fuerte, puedan tener algún tipo de representación. Por eso tenemos el actual Parlamento, fue adjudicado y fue conformado bajo ese método de Webster. Entonces, hay representaciones de Pachacuti, del Partido Social Cristiano y algunas otras pequeñas organizaciones por ahí que tienen esta representación. Ahora, el hecho de haber cambiado al método de Hunt, este es un método pues que ayuda mucho a las mayorías a consolidar grupos parlamentarios fuertes. Y lo hemos vivido. Mire, del 2007 o 2009, digamos que entró en vigencia el actual Código de la Democracia, al 2017 se aplicó el método de Hunt. Entonces, por eso teníamos que, por ejemplo, en el movimiento en ese momento, Alianza País, tenía pues de 137 asambleístas, 100 asambleístas, porque es un método pues que divide la votación y permite que estos movimientos que tienen una mayor votación pues puedan cooptar muchos más espacios en la asamblea. Por decir un ejemplo, si es que tienen el 50% del electorado, pues podrán captar entre el 65 y el 70% de curules dentro de una asamblea. Entonces, por eso es bastante criticado por las minorías, hablemos este método, porque a la final distorsiona un poco el método, la situación de proporcionalidad en cuanto a asignar esos escaños. Digamos en esta misma asamblea, para poner un ejemplo, con el método, por ejemplo, de Webster, Revolución Ciudadana tuvo 67, con el método de Hunt pudo haber tenido 68, un asambleísta más, digamos, ahí no se nota mucho la diferencia. En el caso de ADN con el método de Webster en esta asamblea tiene 66 asambleístas. Con el método de Hunt hubiera tenido 74 asambleístas. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que hay un crecimiento de 8 asambleístas. En el caso de, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, con el método de Webster tiene 5 asambleístas, con el de Hunt hubiera tenido un asambleísta. Construye, que es otro movimiento, con el de Webster tiene un asambleísta, con el de Hunt no hubiera tenido ni uno solo asambleísta, ni un solo asambleísta. Entonces, de esa manera vemos cómo el método de Hunt, que actualmente ha sido aprobado, pues ayuda a que estos grupos mayoritarios que tienen una votación un poco, hablemos que más importante que las otras organizaciones, puedan consolidar grupos parlamentarios fuertes. Lo propio hubiera sucedido, miren, en la Asamblea del 2021. En la Asamblea del 2021, con el método de Webster que ya se aplicó, Centro Democrático, que en ese momento aglutinaba a los asambleístas de la Revolución Ciudadana, con Webster obtuvo 50. Con Hod hubiera tenido 62 asambleístas, 12 asambleístas más. Pachacuti en ese momento tuvo una importante votación, con Webster tuvo 26, con Hunt hubiera tenido 30. Entonces, de esa manera, como manifiesto, vemos cómo
este método de Home, pues de una u otra manera ayuda a que estos grupos que tienen mayor votación puedan consolidarse y las minorías, lógicamente, se les pueda ir cerrando las puertas y no puedan tener representación en los parlamentos y en los cabildos de igual manera, porque la propuesta que va a entrar en vigencia, si es que entra en vigencia con ese método, pues se aplicaría ya para las elecciones seccionales. Ahora, aquí algo importante, por ejemplo, yo escuchaba a algunos voceros del Partido Social Cristiano que actualmente decían que ellos no están de acuerdo con ese método, pero en periodos anteriores votaron por el método de Hunt, también han sido parte de estas 14 reformas electorales. Entonces, lamentablemente, siempre en el Ecuador estas reformas son coyunturales, en virtud del momento político que vive el Ecuador y en razón de quienes tienen, hablemos, que en su momento el apoyo popular y buscan consolidar pues sus mayorías a través de este método de Hunt. Doctor, tal cual usted lo dice, son puros números, ¿no? Pero son números que juegan a favor de partidos fuertes y en contra de organizaciones débiles. Y puede llevarlos este método a su extinción. Puede ser eso a los partidos que no alcanzan esa representatividad. Desde luego, sí. Mire, actualmente otra de las reformas que se plantean en el Código de la Democracia es de que los partidos que no cumplan con el 5% en dos elecciones, pues se extingan, desaparecen. Actualmente es el 4%. Con estas reformas se está planteando que sea el 5% de votos válidos y determinado o determinada representación como número de asambleístas. Entonces, en este sentido, las organizaciones que no cumplan en dos elecciones, hablemos que la próxima seccional y la próxima presidencial, pues podrían extinguirse, claro, lo cual a lo mejor puede sonar un poco favorable dentro del espectro de la opinión pública ecuatoriana. No obstante, a la final vea, como manifiesto, esa es una normativa que actualmente existe en el Ecuador y que al momento no se ha extinguido ningún partido o movimiento político. Desde el 2009 a la fecha, si mal no recuerdo, en el 2019 hubo alguna extinción de organizaciones políticas que a la final fueron al Tribunal Contencioso Electoral y quedaron en vigencia. Por lo tanto, lamentablemente tampoco es que se ha aplicado esa normativa. Pero este método va a ayudar, lógicamente, a que estas organizaciones pequeñas que no logren tener representación, el número del 5% del registro electoral en la votación, pues puedan extinguirse. Ahora, muchas personas podrían decir, sí, a ver, este método va a ayudar a la gobernabilidad, va a ayudar a que los gobiernos tengan asambleas que no boicoteen, que no exista pugna. Sí, puede ser un punto de vista importante, pero también otro punto de vista puede ser de que suceda, como sucedió en su momento en el Ecuador, de que eso permita consolidar una mayoría en la asamblea que a la final no fiscalice, que a la final no exista ninguna voz, ¿no es cierto? Que al menos dé contra al Ejecutivo en situaciones que puedan vulnerar derechos, en situaciones que vayan en contra de la normativa, de determinadas circunstancias, y por lo tanto permita construir un absolutismo en el Ecuador y no un equilibrio de poderes. Entonces, esa es una situación también adicional que hay que reflexionarla en cuanto al tema de método de adjudicación de escaños, que va de la mano con el tema de circunscripciones electorales. Aún en el Ecuador mantenemos las circunscripciones electorales, por ejemplo, en el caso de asambleístas en Guayas, Pichincha y Manabí. Eso atado al método de Hunt, pues ayuda lógicamente a que quienes tengan una abrumadora votación arrasen en las urnas, tengan un gran número de asambleístas. Claro, y el escenario electoral actual, claro, a lo mejor no sea el mismo en las próximas elecciones, podría variar. Ahí a lo mejor los cálculos políticos no son los correctos y podríamos tener que de aquí en una próxima asamblea nuevamente se plantee volver al método de Webster. Por eso le decía yo en la introducción de mi intervención de que esta es la reforma número 14 desde 1979 que retornamos a la democracia y en todas esas reformas se ha topado el método de adjudicación de escaños. Doctor, solo de manera puntual, antes de que se nos vaya, la proliferación de partidos políticos, que creo que es un cuento, el cuento más grande de que eso robustece la democracia, yo no sé hasta qué punto es un tiro en el pie que se pegan los mismos partidos políticos. No sé por qué se sostienen, por el egoísmo,
por el cacicazgo que en todas las provincias hay caciques, que en todas las provincias hay líderes resentidos que ellos asumen las responsabilidades políticas, que ellos tienen sus movimientos, que ellos tienen sus partidos y tienen sus propias tiendas, ¿no? Es un negocio personal. Aquí en Loja, 16 usted topó el tema de las seccionales, por eso me conduce a esta pregunta. Doctor, 16 candidatos a la alcaldía tuvo Loja, el Cantón Loja. Entonces, con este método de Hong, ¿qué recomendación o qué cree usted que va a ocurrir? Mire, el tema de organizaciones políticas, lamentablemente, y claro, yo escribía, me recuerdo en el 2021 cuando se hizo la última reforma electoral, hablaba de que estas reformas siempre son círculos viciosos, porque al final vamos a lo mismo. Probamos algo que nos va mal y volvemos a lo mismo, como que tenemos una adicción frente a esas circunstancias en la política ecuatoriana, y es porque a la final los propios políticos cuidan sus espacios, pues entonces a los propios políticos no les conviene, lógicamente, abordar reformas electorales de fondo que permita fortalecer la democracia, porque a lo mejor es un modo de vida que ya tienen ellos y es lo que hemos ido observando a lo largo de la historia. Mire, el tema de las organizaciones políticas, en el Ecuador se habla y criticamos mucho de que existe falta de un sistema de partidos políticos robustos que, que nos permita tener gobernabilidad y llegar a acuerdos. Actualmente tenemos cerca de 300 organizaciones políticas, pero claro, este no es un mal de hoy. En el 2007 teníamos 584 organizaciones políticas. En el 2018 llegamos a tener 426 organizaciones políticas. Entonces, este es un mal también de la democracia y que la creación de organizaciones políticas, yo abro esta pregunta a la ciudadanía, ¿se crean en el Ecuador organizaciones políticas locales, seccionales, por ideologías, por planteamientos, por resolución de problemas de la ciudadanía o por resentimientos? Muchas veces se pelean los dueños de los partidos, de los movimientos locales, y claro, la consecuencia es armarme mi propio partido para competirle. Esa es una de las reflexiones que existe, ¿no es cierto? Otra es que sí es un negocio también. El tema de crear organizaciones políticas muchas veces es negocio. ¿Por qué motivo? Porque claro, teniendo una organización política y con la inestabilidad política que tiene el Ecuador, pues a lo mejor logro meter un asambleísta, lo que me permite tener cierta negociación con el gobierno de Cierto turno, ¿no? poder, claro. De cargo público, tener algún tipo de circunstancias de incidencia en la política nacional o local. Es una segunda circunstancia que podría operar. Y tercero, manifiesto también es un tema de negocio porque actualmente incluso las organizaciones hemos visto que en muchos procesos electorales se las logra hasta alquilar. Vea, usted no tiene candidato, no tiene partido, tome, yo le doy, pero tanto vale, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se ha distorsionado todo el tema de organizaciones políticas y como digo, no solamente ahora, es un mal de siempre de la democracia del Ecuador. Pero ¿por qué no se lo aborda? ¿Por qué no se lo toma? Porque como manifiesto, ya es un estilo de vida que nuestra clase política logra consolidar y mantener. Y independientemente de quién llegue al poder, pues voy a decir como que se acomoda a ese estilo y lógicamente comienza a ver la proyección a futuro de que ese es un estilo de vida que va a permitir tener incidencia en la política ecuatoriana en los próximos 10, 20, 30 años y por lo tanto es un estilo de vida. ¿Y eso cómo afecta en el ámbito local? Pues desde luego, vea, eso afecta a que usted tenga alcaldes, prefectos electos con el 20% de respaldo, con el 25, con el 30% de respaldo, que es la primera minoría. No es que son autoridades electas por mayorías, son autoridades electas por minorías. Mire que una de las reformas que se planteó para este año y que no se aprobó es de que los alcaldes sean electos en segunda vuelta, para que al menos tengan una mayor legitimidad y representación frente al cargo que van a ocupar. Caso contrario, ¿la consecuencia cuál es? Revocatorias del mandato, procesos de remoción, que en el caso de Loja hemos vivido ya una revocatoria, la hicieron al ex alcalde Castillo. Y actualmente estamos viviendo un proceso de remoción del propio alcalde actual, el señor Quesada, de la ciudad de Loja, y es justamente por estos problemas que se generan en cuanto a la elección de dignatarios de elección popular. A veces, vea, cuando un alcalde es electo con el 30%, con el 25%, que digo que es la primera minoría,
a veces la mente se nubla, ¿no es cierto? Y se cree de que se ha ganado con el 80, con el 90% del respaldo y por lo tanto se puede hacer y deshacer cuando las circunstancias no son así. Entonces, esa es la incidencia que tiene en el ámbito local, pues, esta proliferación de organizaciones políticas y lógicamente va a ir atado al método de adjudicación de escaños. Claro, doctor, solo antes de preguntarle exactamente el tema de la remoción y de las revocatorias, que son procesos legales, legítimos, solo le regreso para que nos lo comente, o sea, el tema de este método de Hong, qué lección, qué expectativas crea ahora en estas próximas elecciones, porque eso será un hecho consumado. Entendemos pues que al gobierno como una organización fuerte le conviene mantenerse y mantener este método de Hong para este reparto de escaños, pero usted como tal, o sea, ¿qué podría hacer el resto de organizaciones políticas? De todas maneras, hay una amenaza de desaparecer. Su desaparición es inminente. Si no se alían o no sé cuál es la recomendación particular que usted hace, doctor. Sí, vea, a las organizaciones políticas pequeñas o que no tienen mayor representación, la única posibilidad de existencia, lo que les queda son las alianzas. Doctor, quedémonos ahí solo un segundo, si es tan amable, para superar esta llamada. Buenos días. 725-400, le escuchamos. Adelante. Buenos días, Freddy. Una feliz semana. Saludos al distinguido entrevistado. Querido amigo, una pregunta. El sistema de elección que con el Dejón lo reformaron también para hacerlo por listas o por persona, porque le doy un ejemplo. Antes votaban, por ejemplo, para asambleístas. Aquí en Loja se votaba por 4 candidatos, es decir, 4 veces. Pero últimamente se votó solo por uno, por una lista. Si se reformó esto de votar por personas, va a ampliar más todavía el número de asambleístas de algún movimiento más fuerte con el método de Home. Esa es mi Ya, muy pregunta. bien. Gracias. Doctor, por favor, antes de sí, luego volvemos a la explicación. De acuerdo, doctor Freddy. Sí, a ver, muchas gracias por la llamada. El tema de la lista no se reformó. Vamos a seguir votando por partido, por movimiento, no por personas. Claro, porque en nuestra democracia lamentablemente funciona esto del arrastre. Entonces, el método de Hunt que se reformó, atado a las listas cerradas, que vamos a seguir votando por partidos o movimientos, esto, claro, sigue manteniendo la circunstancia política que vivimos en el Ecuador, que usted puede poner a cualquier persona de candidato, a la final si hay un arrastre, pues esas personas van a entrar porque ingresa el primero que se inscribe en la lista. Entonces, esa consecuencia va a seguir sucediendo. No es que ahora vamos a votar nuevamente por personas, se mantiene el tema de listas cerradas. Qué buena pregunta y muy buena respuesta, doctor, porque todo el mundo se frota las manos y cree que vamos a votar, que ya de aquí en adelante volvemos al pasado y a escoger, o sea que será un escogitamiento por lista, es decir, a ver, José Manuel está en la lista uno y así el otro en la otra y el otro en la otra, como era antes, ¿no? No va a ocurrir eso. Así es, vamos a votar como la última elección, por listas tendremos un solo casillero, el que está de acuerdo por la lista A, B o C tendrá que votar por la lista. Colorín colorado, o sea que, ¿y cuál es la ganancia, doctor, entonces en esta reforma al Código de la Democracia? O sea, esta reforma le favorece a ADN y a la Revolución Ciudadana en este momento político. Habrá que ver qué pasa de aquí en 2 años en las seccionales. Pero miren, el caso de Loja, Loja también se divide en distritos y para la elección seccional. Entonces, por ejemplo, ahí a las organizaciones que tengan el mayor respaldo popular les es beneficioso porque el método de Hunt favorece cuando hay distritos, cuando hay circunscripciones. Es mucho más fácil cooptar todos los escaños, en este caso para el cabildo. Entonces, digamos, en este momento me parece que en el caso de Loja la mejor organización que podría tener ahí o cooptar es ADN en este momento. Habrá que ver qué pasa en 2 años. Claro, en provincias de la costa, por ejemplo, es la Revolución Ciudadana. Hablemos que en Guayas también ADN, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana.
Estas son las organizaciones que se van a favorecer con este método de adjudicación de escaños. Por eso son quienes lo impulsaron. Un poco volviendo a la historia, la Revolución Ciudadana mantuvo el método de Hunt desde el 2009 al 2017. Se cambió en el 2020 y actualmente volvemos al método de Hunt porque lógicamente le favorece en este sentido al partido de gobierno también. Por eso hicieron mayoría en este momento ADN y Revolución Ciudadana para lograr esa reforma al Código de la Democracia. Entonces, y volviendo a la pregunta que usted me hacía del tema de las organizaciones pequeñas que a lo mejor no podrían tener algún tipo de representación y que puedan extinguirse, la única posibilidad que les queda son las alianzas, porque cuando usted hace una alianza, pues la votación, usted en el acuerdo de alianza pone que tanto porcentaje de votación le sirva a esta organización política para que no pueda extinguirse. Entonces será la única posibilidad que les quede a los grupos políticos pequeños que no tengan mayor representación para que de una u otra manera puedan seguir existiendo en la vida política ecuatoriana. Doctor, ya en la vida real, una alianza, ¿qué tan beneficioso es para la democracia, para los partidos políticos? Porque a la final es como ir a Lanca. No, bueno, usted es muy citadino, capaz que no sabe qué es ir a Lanca, pero va uno a un jinete en el caballo y otro va atrás en el mismo caballo. O sea, pero ir a Lanca, pues obviamente que los dos van a llegar al mismo tiempo, como dice el dicho, pero no sé qué tan favorable sea eso para la democracia, para los Pero partidos mire, políticos sobre todo. sí, o sea, para los políticos es favorable porque la alianza le va a permitir mantener su status quo, mantener su movimiento pequeño, Sobrevivir. mantener su movimiento que le permita de una u Claro. otra manera seguir en este espectro o de alquilarlo o de generarse su negocio o de buscar algún rédito personal. O sea, al político le va a servir este tipo de alianzas. Y claro, vea, en el Ecuador, si bien se inscriben con firmas, hay movimientos o partidos políticos a veces que solamente es el director o solamente es la directiva. A la final no hay nadie más detrás. Y cuando hay un evento electoral es que abren una sede y claro, si es que el partido o movimiento tiene algún tipo de proyección que pueda ganar, pues tendrá gente para que le respalde. Entonces, así van construyéndose esas alianzas y al que acepta la alianza le interesa también porque dice, a ver, yo estoy siendo auspiciado por 10 organizaciones políticas que estamos dentro de una alianza y claro, estas 10 organizaciones por poco representan la totalidad de los electores, cuando en la realidad no es así. Cero más Conocemos cero es que, cero ahí. claro, conocemos que inscriben con firmas y todo eso, pero a la final eso no es tan cierto, No ¿no es cierto? suma. No suma. Eso al político le conviene, aunque en el Ecuador ¿qué alianza ha funcionado a futuro? Mi interrogante. Y la respuesta es ninguna. Ninguna alianza en el Ecuador ha logrado sostenerse más allá de la elección. Llega la elección y si no llegan a acuerdo de repartos, de intereses, de situaciones ya personales, se rompen esas alianzas. Y eso incluso pasa en los propios partidos y movimientos políticos. A veces no se pueden ni ver entre ellos. Pasan la elección y lo que tratan es de disputarse los cargos, ¿no es cierto? Disputarse los espacios de poder para ver quién logra subsistir y quién derrota al otro. Lamentablemente, este estilo de política, vea, nos ha llevado a tener estas grandes decepciones de los partidos y movimientos políticos que las reflexionamos siempre, cada 4 años, cada vez que hay elecciones, reflexionamos lo mismo, y por eso yo hablo de estos círculos viciosos que a la final los ecuatorianos no logramos aprender y no logramos vivir para una mejor democracia. Doctor, claro, mire aquí en Loja, Centro Democrático que prestó el partido para ganaron algunos alcaldes. Pregunte a los alcaldes si militan en Centro Democrático, todos los que ganaron. Solamente ocuparon ese casillero para participar. Por eso usted bien lo determina cuando dice que muchos se aferran a mantener es como un vehículo, un partido político, ¿no? Esa marca de buen vehículo que les presta a la gente para que se suban, para que vayan ahí, para que viajen hacia las elecciones. Por eso lo sostienen y pues incluso ahí se dan hasta actos de corrupción, ¿no? Se dan actos de corrupción
y yo te presto, yo te alquilo mi partido, pero obviamente te cuesta tanto. Doctor, se discute también la posibilidad de nunca jamás en la vida, que eso a mí me da la impresión que eso es un sacrilegio, y usted nos recordará desde qué tiempo atrás tenemos el hecho de que el Estado ecuatoriano tenga que subvencionar a los partidos políticos, que esa es otra picardía que ojalá este gobierno que alguna vez amenazó con desaparecer esos auspicios, en realidad lo pueda cumplir. ¿Qué puede decir respecto a esto? Sí, mire, el financiamiento estatal de organizaciones políticas está vigente en el Ecuador desde la Constitución del 2008. La Constitución de Montecristi fue la que implementó el financiamiento público a las organizaciones políticas. ¿Y por qué lo hizo en ese momento? Recordemos que esa constitución fue aprobada también con el 66% de respaldo popular. Eh, para esa reforma constitucional, que en el Ecuador somos campeones para refundar el país, y claro, cada proceso de refundación trae consigo un propósito político, y así lo hemos visto a lo largo de la historia. Pero en ese momento, este tema de la reforma al financiamiento público de organizaciones tuvo el propósito de generar cierta equidad. Cierta equidad, ¿por qué motivo? Porque habían candidatos que, claro, tenían la posibilidad de tener un auspicio de millones de dólares para esa candidatura, y habían candidatos que a lo mejor no llegaban ni a 100.000 dólares, hablemos que de financiamiento para un partido, un movimiento político. Entonces usted tenía spots publicitarios que salían 100 spots de un candidato y del otro candidato salía uno. Entonces, eso trató de generar cierta equidad al momento. ¿Que se ha distorsionado a la fecha? Por eso en la Asamblea Nacional está trabajando en una reforma a la Constitución para eliminar ese financiamiento. Entonces, aún la comisión está trabajando, tratando el tema, aún no se debate en el Parlamento ya esta reforma constitucional, que entiendo que tendrá que ir por reforma parcial, si no me equivoco, conjuntamente con alguna otra reforma que se está tratando en la Asamblea. Entonces, eso a la final habrá que ver si existe el pronunciamiento y el respaldo popular para que se pueda dar. Eso por un lado, una arista del financiamiento que tiene que ver con las campañas y los spots y cosas por el estilo. Pero otro financiamiento es el Fondo Partidario Permanente, que el Estado da cerca de 6, 7 millones anuales a las 7 organizaciones políticas más votadas. ¿Y qué es lo que ha sucedido con ese fondo? La ley dice que debe ser para investigación y para capacitación y formación de sus militantes. ¿Se ha invertido algún dólar en eso? Creo que Jamás, no. jamás. Incluso en su momento, la Contraloría sacó un informe de que esos dineros habían sido utilizados hasta para cirugías, para temas estéticos. Entonces, ese tipo de circunstancias lamentablemente se ha distorsionado, y claro, ese dinero el Ecuador pues no puede seguirlo destinando para que se despilfarre de esa manera. Si efectivamente hubiera tenido el propósito original de formación, capacitación, investigación para tener organizaciones políticas sólidas, a lo mejor se justificaba, pero lamentablemente vemos que años después eso no ha funcionado, y por lo tanto esperemos que esta reforma avance en la Asamblea y que a la final pues esta circunstancia pueda ser revisada. Claro, pero solo le doy dos insumos que hay que considerarlos, tal vez, si usted así lo prevé. Pero mire usted, Alvarito, ahora el papá del presidente, gastaba dinero como nadie en el mundo en las campañas y no ganaba las elecciones. Entonces esa equidad que discutía era puro amague, es un ardid nada más que hizo la Revolución Ciudadana en ese entonces en Montecristi, porque obviamente ellos eran los que se iban a beneficiar. Solo pregunte, ¿dónde está la Luisita González este rato? Está en Brasil. Está en Brasil, está paseando, está divirtiendo. Ella misma lo dijo, yo soy la presidenta, yo gano. ¿Y de qué vive usted? Es que soy la presidenta de la Revolución Ciudadana. Imagínese, se convirtió en una actividad laboral de cuando usted dice, bien, que nunca jamás se utilizaron los recursos para capacitar a la gente, para prepararla, para cuando eso es lo que menos le conviene a un partido político, capacitarlos. El momento que los capacite, obviamente que se les van.
porque no, los alienan capaz, para alienar a los militantes, no para capacitarlos. Pero doctor, qué impresionante las explicaciones que usted nos ha dado, qué interesantes, qué útiles. Yo le quiero agradecer infinitamente e invitarlo para la próxima ocasión para hacerlo face to face acá y poder desarrollar más ampliamente algunos de estos temas que ahora los hemos abordado así al paso. Gracias, querido doctor, un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor Freddy. Únicamente referirme a esto que usted topaba brevemente. El caso de Álvaro Noboa, padre del actual presidente, sí, él lo hacía con sus propios recursos, lo cual es correcto. Pero veamos el caso de Maguad, Ah, que nos sí. llevó al feriado bancario. Ah, También sí, fue un sí. financiamiento privado por ejemplo, banqueros en ese momento y Ah, cosas por el sí. estilo. Por eso, y lo que usted mencionaba también es muy cierto, o sea, tampoco se puede gastar ese dinero en remuneraciones y cosas por el estilo. Por eso es importante que actualmente está trabajando la Asamblea en esa reforma, buscar un escenario de equidad. Con eso, muchas gracias, doctor Freddy, pues un fuerte abrazo a usted, a toda la ciudadanía y estoy siempre a las órdenes. Gracias.